Bueno, nosotros les vamos a presentar la solución que le dimos al caso de aplicación eh, con respecto a el contrato de la concesión del aeropuerto de Barranquilla. En particular vamos a estar desglosando cada uno de los rubros necesarios para construir un flujo de caja que es necesario para proyectar y definir la viabilidad del proyecto. Para modelar el CAPEX teníamos que tener en cuenta el inicio y la finalización de cada una de las obras y además teníamos que reflejar en dónde iban a estar cada una de las inversiones en el PIG y en particular, pues se tuvieron en cuenta las siguientes inversiones, que fueron la pavimentación de la pista, la construcción de la nueva terminal de carga, la construcción de la terminal de aviación general nueva, adecuación para mantenimiento de aeronaves y la remodelación de edificios de pasajeros. Para proyectar las tasas, por ejemplo, la inflación y la demanda de los pasajeros, carga y demás rubros que necesitan proyectar hacia un futuro, utilizamos un modelo eh, que utiliza inteligencia artificial llamado ARIMA, utilizando librerías en Python. Esto se realizó para simplificar la manera en que proyectamos los valores de inflación, ya que hacer una proyección de la inflación hacia un futuro debe tener en cuenta muchas otras variables y es algo muy complicado, pero para efectos de este caso de estudio podríamos hacerlo con un simple modelo que utilice eh, inteligencia artificial para determinar cómo se proyecta la inflación hacia un futuro. Lo mismo podemos hacer con la demanda de pasajeros, la demanda de carga y demás rubros que necesiten proyección hacia un futuro. Una vez hayamos modelado todas las tasas hacia un futuro y la inflación hacia un futuro en particular, podemos proyectar los ingresos a partir de los diferentes ingresos regulados y no regulados que posee la concesión. Entonces, lo más importante de este rubro era proyectar las tasas y mirar cómo se iban a ir hacia un futuro para después ajustar las tarifas y ajustar la demanda de pasajeros, tanto entrantes como salientes, nacionales como internacionales, y la carga también nacional e internacional. Y de acuerdo a esto, pudimos modelar los ingresos de la concesión. Bueno, aquí les vamos a explicar un poquito sobre los gastos. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular los costos de mantenimiento, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. En el correctivo aplicamos el Crystal Ball para saber cada uno de los costos de mantenimiento. En la primera, pues, como podemos observar en la imagen, es una distribución normal y ese es el gráfico. La inflación que se tuvo en cuenta fue el 3%, siguiendo la cifra del banco que reportó el Banco de la República, en la que decía que a finales de febrero del codirector del Banco de la República, Jaime Jaramillo, reiteró que en un evento estaba finalmente comprometida que la meta del 2000, a final del 2024 es que la inflación sea del 3%. Bueno, en el apartado de preciaciones se tuvo en cuenta varios aspectos para el proyecto, en donde principalmente tuvimos lo que es la repavimentación de la pista, la construcción del nuevo terminal de carga, el terminal de aviación general, una adecuación de edificios, mantenimientos, aeronaves y una remodelación de edificios pasajeros. Entonces, pues aquí está como ejemplificado más o menos uno de los de las depreciaciones que se hizo, que fue la construcción del nuevo terminal de carga, en donde para todos utilizamos más o menos un promedio y lo que nosotros considerábamos que iba a ser lo mejor para la vida útil, teniendo ciertas información base que podíamos obtener como de algunas fuentes. Pudimos hacer más o menos como un ponderado de eso. Y pues digamos, por ejemplo, para la repavimentación de la pista tomamos una vida útil de 40 años. Para la construcción de este nuevo terminal, una de 20 años.
para la terminal de aviación una de 33 años, para la adecuación de edificios 20 años y para la remodelación de edificios pasajeros de 17 años. Entonces, pues principalmente aquí lo que se hizo fue todas las depreciaciones por el método de la línea recta, en donde se hizo una suma directamente del CAPEX completamente como valor activo, y este se depreció pues por este método, y eso principalmente fue lo que se realizó con las depreciaciones para cada uno de los proyectos dependiendo de su vida útil. Para los costos de venta se tienen que estos fueron calculados con base en los ingresos operacionales. En ese sentido, los costos de venta de cada uno de los periodos, lo que se hizo fue tomar el ingreso operacional de ese periodo de referencia multiplicado por una tasa de contraprestación aeroportuaria, que en este caso fue decidida del 10%, la cual se asumió que fue constante durante todos los periodos. En resumen, para hallar los costos de ventas, pues se multiplicó el ingreso operacional del periodo por esta tasa de contraprestación aeroportuaria del 10%. El capital de trabajo está dividido en cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Para las cuentas por cobrar, estas fueron calculadas con base en los ingresos que están dados en función de los pasajeros. En ese sentido, los ingresos tomados fueron la tasa aeroportuaria y la tasa por uso de mostradores. Por su parte, las cuentas por pagar fueron calculadas con base en los costos de ventas y los gastos AOM de tipo mantenimiento, los cuales a la vez están divididos en tipo preventivo y tipo correctivo. Entonces, para las cuentas por cobrar, pues lo que se hizo fue sumar los ingresos dados por la tasa aeroportuaria y la tasa por uso de mostradores, y estos se multiplicaron por el periodo rotativo, que en este caso para las cuentas por cobrar fueron de 60 días, y todo esto se dividió en los 360 días que componen un año. Así se hizo para cada uno de los periodos. En cambio, para las cuentas por pagar, pues se sumó como tal los costos de ventas y los gastos AOM de mantenimiento. Todo esto se multiplicó por el periodo rotativo, que para las cuentas por pagar son de 30 días, y se dividió en los 360 días que componen un año. Así pues, para calcular como tal el capital de trabajo, pues simplemente es tomar las cuentas por cobrar y restarle las cuentas por pagar. Y ahora sí se puede calcular como tal la variación del capital de trabajo, la cual para cada periodo se calcula como el capital de trabajo de ese periodo en referencia menos el capital de trabajo del periodo inmediatamente anterior. Y así se hizo con cada uno de los periodos hasta finalizar la vida útil del proyecto. Para los impuestos operacionales se tienen que estos son calculados con base en el EBIT y una tasa impositiva que se ha definido previamente. En este caso decidimos utilizar una tasa impositiva del 30%. Así que para calcular como tal el impuesto operacional de cada uno de los periodos se tomó como tal el EBIT y se multiplicó el EBIT de obviamente ese periodo de referencia y multiplicado por esta tasa impositiva del 30%. Así se hizo durante todos los periodos, se asumió pues obviamente una tasa impositiva de 30% constante durante todos los periodos, y de esta manera pues se puede hallar como tal el impuesto operacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para su cálculo, pues cuando el EBIT es menor o igual a cero, es decir, es negativo, pues el impuesto operacional simplemente va a ser cero. Digamos, ahí se muestran algunos ejemplos donde el EBIT es negativo y pues el impuesto operacional es cero. Por su parte, pues cuando el EBIT es mayor o igual a cero, es decir, es positivo, pues se cumple la condición de que se toma el EBIT y se multiplica por la tasa impositiva al 30% para obtener como tal el impuesto operacional. Ya por último, pues podemos pasar a la construcción del flujo de cada libra del proyecto. Entonces, pues tenemos obviamente el año de cada uno de los periodos y pues obviamente el periodo respectivo. Para los ingresos operacionales, pues simplemente se hizo la suma de cada una de las fuentes de ingreso del proyecto que ya se explicaron anteriormente. Se tienen los costos de venta que ya se explicaron, que están dados por una tasa de compensación aeroportuaria, en este caso del 10%, y lo que se hizo fue pues, multiplicarlo por los ingresos. Luego pues puede calcular la utilidad bruta, que no es nada más que la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos de venta.
Luego, pues a esa utilidad bruta se le resta lo que son los gastos OAM y las depreciaciones y amortizaciones para este proyecto que ya fueron determinadas anteriormente, donde se apreció como tal cada uno de los activos, es decir, del CAPEX. Y pues al tomar pues obviamente esa utilidad bruta y quitarle los gastos AM y depreciación y amortizaciones, podemos hallar lo que es el LEVIT, el cual fue utilizado pues como tal para calcular los impuestos operacionales. Eh, Ahora pues le sumamos al LEVIT le sumamos las depreciaciones y amortizaciones y podemos calcular lo que es el EBITDA. Luego, pues al EBITDA le restamos como tal la variación en el capital de trabajo, le restamos como tal el CAPEX, es decir, todas las inversiones, y le restamos como tal los impuestos operacionales si en ese periodo hay, y al realizar estas operaciones podemos llegar como tal al flujo de caja libre del proyecto, el cual va a ser totalmente importante para hallar como tal la viabilidad del proyecto mediante diferentes indicadores de bondad financiera, por lo menos poder calcular la TIR, mirar si este es mayor al costo oportunidad del proyecto, de igual manera pues poder calcular el BPN y determinar si el proyecto como tal genera o no genera valor y pues poder hacer las demás cosas que se requieran para poder evaluar el proyecto en todas sus dimensiones y determinar si tiene una gran viabilidad o por el contrario si no debería ejecutarse el proyecto.